Buenas, yo soy Jorge Intralgo, estudiante de la Fermín Toro, y les voy a hablar sobre el tributo. Los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, poder del Estado, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. La caracterización jurídica del tributo en sí mismo, independientemente de sus especies, impuestos, tasas, contribuciones, es importante para establecer los elementos comunes de todas las especies. En pocas palabras, se puede decir que el tributo es un ingreso público de derecho público. Hay varios tipos de tributo. El tributo como relación de poder es la potestad del imperio del Estado y el único fundamento en que puede apoyarse en las normas tributarias. El Estado aparece dotado de supremacía, revestido de diversas potestades administrativas para la obtención de ingresos. El tributo como relación jurídica obligacional. La ley que lo establece confiere a la administración un derecho de crédito al que le corresponde una deuda por parte del sujeto privado y cuyo contenido viene predeterminado por la propia ley. También está la tesis del procedimiento de imposición, concebido como una serie de actos y de situaciones no correspondientes entre sí, que se unifican por su fin típico, que es la obtención del tributo. El impuesto, como categoría tributaria, son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del obligado como consecuencia de la posesión de un patrimonio y la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de renta. Las clases de impuestos. Limitada la clasificación al campo de derecho, parece conveniente erigir como criterio de calificación el presupuesto de hecho del impuesto. Impuestos subjetivos y objetivos. Los impuestos subjetivos son aquellos en los que el elemento subjetivo del hecho imponible y las circunstancias personales del sujeto pasivo es tenido en cuenta en el momento de cuantificar el importe de la deuda tributaria. Impuestos periódicos e instantáneos. Los impuestos periódicos son aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho goza de continuidad en el tiempo, de forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlo, de tal suerte que a cada fracción resultante asocia una deuda tributaria distinta. Los impuestos directos e indirectos. Más que distinguir entre impuestos directos e indirectos, debe hablarse de métodos impositivos directos y medios impositivos indirectos. Impuestos directos. Se está en presencia de esta categoría cuando la norma jurídica tributaria establece la obligación del pago de impuestos a cargo de una determinada persona. Y los impuestos personales son aquellos que se determinan en la participación directa del contribuyente, es decir, el elemento obtenido del presupuesto de hecho, y solo puede concebirse por referencia a una persona determinada. Los impuestos reales, por su parte, son aquellos que se asientan sobre un elemento objetivo, cuya finalidad o naturaleza se determina con independencia del elemento personal de la relación tributaria. Luego, al final, vemos los impuestos indirectos, que son aquellos que se pueden trasladar por cuanto gravamen o actos o situaciones accidentales como los gastos y consumo, o bien la transferencia de riqueza, como es el gasto y el consumo. Para otros autores, los impuestos son aquellos que mantienen una relación constante entre su cuantía y el valor de riqueza gravada por cuanto hay una sola alícuota. Los impuestos progresivos son aquellos por el cual los contribuyentes de mayores ingresos pagan proporcionalmente más que los de menores ingresos. Los impuestos regresivos son aquellos impuestos por el que el contribuyente de renta alta paga una proporción menor de su renta que los contribuyentes de renta baja. Los efectos económicos de los impuestos. El establecimiento de un impuesto supone siempre para quien le paga una disminución de su renta y por tanto un deterioro de su poder adquisitivo. Esto puede provocar variaciones en la conducta del sujeto y que afecta a la distribución de la renta y los factores. La difusión. La difusión es un fenómeno general
que se manifiesta por las lentas, sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios, el consumo y el ahorro. La amortización es uno de los efectos de los impuestos que no es de carácter general, sino peculiar, ya que los impuestos reales que graban permanentemente el rédito de los capitales durablemente invertidos. La incidencia. Para hablar de la incidencia es preciso el concepto de carga fiscal, término utilizado por los economistas para referirse a las personas. Percusión. Es el acto por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de jure, es decir, aquel que debe pagar por designación y coacción legislativa. La transferencia o traslación se da cuando aquel sujeto obligado por la ley del pago del impuesto traslada a un tercero mediante la subida del precio la cuantía del tributo de modo de resarcerse de la carga del impuesto. Impacto de los impuestos en los objetivos económicos. Según McKeeb, la eficiencia de un sistema tributario se requiere a los costes que impone a los contribuyentes, además de que implica unas transferencias de recursos del contribuyente al Estado. Por el motivo existen dos costes. Uno, alterar los incentivos y la conducta de los agentes económicos, lo que genera distorsiones en la asignación de los recursos. Y dos, para finalizar, impone una carga administrativa, tiempo, dinero, contrataciones externas para cumplir con la legislación tributaria. Así pues, un impuesto eficiente es aquel que no altere la conducta de los agentes ni distorsione la asignación de recursos y cuya carga administrativa sea la menor.